Estamos esperando una cancioncita que por estas horas prende y enciende la terraza bravísimo porque significa que ha llegado nuestro especialista. Y hoy les contamos que estamos con nuestro odontólogo de cabecera. Vuelve, retorna porque el buen hijo vuelve a casa. Nuestro doctor es odontólogo especialista en rehabilitación oral, en prótesis dental, graduado de Sao Paulo, Brasil. Pertenece a la Federación Odontológica Colombiana y a la Asociación Odontológica Estética Colombiana. Y recibimos con un bravísimo enorme a nuestro doc, Jimer Hernández. ¡Bravísimo! ¡Qué elegancia! Usted siempre de punta en blanco. Yo venía a visitar a dos hermosas mujeres que no sé si tienen hijos. ¿Tienes? Perruno. Perruna. Ah, no, perrunos no cuentan. ¿Tú tienes? Cucarachitas en la casa. Veníamos a el set y hoy en el especial de Día de las Madres, pues tengo que estar Pero perfecto como debe. para celebrar el día más Un especial saludo para del la día. mamita de una vez abriendo. Bueno, a mi mamá hermosa, a mis hermanas, a mis familiares y todos los pacientes o las pacientes que tienen hijos y todos los que están en casa, un feliz Día de las Madres, que se merecen tanto, que sea hoy y siempre la celebración. Bueno, queremos que estén muy atentos a lo que vamos a hablar a continuación porque vamos a tener 5 pases o vamos a tener 5 limpiezas orales completicas para una de nuestros televidentes o uno de nuestros televidentes que estén bien activos en las redes sociales. Hoy vamos a tocar un tema delicado y es el cáncer. ¿Cómo afecta el cáncer la cavidad bucal? Hablamos de encía, dientes, lengua, Jimer. Bueno, dentro de los tratamientos que generalmente se hacen para el cáncer, existen efectos que generan a nivel bucal. A veces las personas no entienden la relación que hay entre una persona que tenga cáncer, el tratamiento que está recibiendo y qué puede generar a nivel bucal. Es muy importante tener en cuenta que existe una relación entre esas tres etapas y que si no lo tenemos en cuenta pueden generar efectos nocivos mucho más fuertes a futuro. Bueno, hablemos precisamente de esa relación que existe entre un tratamiento de cáncer, un tratamiento oncológico con nuestra dentadura, ¿no? Bueno, primero que todo conocer que el diagnóstico de cáncer es generalmente puede aparecer en cualquier estructura del cuerpo, puede ser la cabeza, cuello, Cualquier o órgano, cualquier tejido. órgano o tejido, y que los tratamientos para el cáncer son 3 básicos: la parte de quimioterapia, la parte de radioterapia y la cirugía como tal, que generalmente se pueden combinar entre sí para dar la terapia o el tratamiento para dicho diagnóstico. ¿Y cuáles de esos tres son los más nocivos para nuestra dentadura? Me imagino que la cirugía no tiene mucho que ver. Radioterapia. Generalmente existen combinaciones de los tratamientos, pero los medicamentos o la radioterapia generan efectos muy fuertes a nivel bucal. Entonces, cuando se hacen las exposiciones a la radioterapia o al químico, que es el medicamento, no discrimina entre las células buenas de las células malas. Él simplemente va atacando porque tiene que generar destrucción del tumor o del cáncer como tal. Entonces afecta o destruye tanto las células malignas, pero también genera daños en tejidos sanos. Como por ejemplo, ¿qué enfermedades, qué patologías o qué daños aparecen en la boquita cuando una persona presenta cáncer? ¿Y Bueno. cómo se llaman esas células dentales? No recuerdo. ¿Qué células letales? Sí, del diente, esas células de la raíz del diente, ¿con qué nombre tienen? Bueno, generalmente te decía que no discrimina entre células buenas o células malas. El tratamiento para el cáncer simplemente viene a destruir, se supone que el cáncer, pero afecta también tejidos sanos. Sí. Y generalmente en boca, lo que tú decías, ¿qué puede generar? Genera efectos como dos principales: caries o mucositis. A veces la gente no entiende, tiene un tratamiento de cáncer, quizá una persona que esté en casa dice, yo tengo a mi familiar, a mi mamá, a un conocido, o precisamente quien está escuchando en este momento, está en terapia de cáncer y dice, pero no entiendo por qué a nivel bucal he sentido cambios, por qué se me mueven los dientes, por qué me sangran las encías, por qué siento que hay como quemazón, y es porque generalmente cuando se expone la terapia genera efectos dañinos, por ejemplo, en disminuir la saliva. Y tú sabes, Hay resequedad en la boca. exacto, entonces cuando baja la producción de saliva debido al tratamiento, a la terapia, sea quimio, sea radio, o sea cirugía, genera efectos nocivos porque la saliva tiene un efecto protector. Ajá. Al no estar la saliva, entonces las personas sienten esa quemazón y ese ardor, y al secarse la boca aparecen mucositis, que son aftas o lesiones así de grandes, las cuales afectan la alimentación del paciente. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte. Ok. Da mal aliento, halitosis. Sí, pero más que el tema, digamos, de salud,
y estética es la importancia que tiene tener la salud bucal en una etapa tan crítica como estas. Un paciente que tiene cáncer necesita alimentarse bien, pero si no se puede alimentar porque hay llagas en la boca, ¿cómo se va a mejorar más fácilmente? Entonces, continuemos con... No, mi doc, pero entonces un paciente podría perder todas sus piezas si no hay un tratamiento adecuado conjunto o un tratamiento integral con odontología. Sí, es muy importante tener en cuenta que generalmente los tratamientos odontológicos son vitales durante, antes y después de la terapia oncológica, ¿sí? Porque generalmente si el paciente le diagnostican cáncer, es importante hacer algo preventivo antes de iniciar la terapia, Sí. porque hay tratamientos que durante el tratamiento de cáncer o después del tratamiento no se pueden hacer. Ay, caramba, y el tono de los dientes puede cambiar también con los químicos Se que ingresan al cuerpo. oscurecen, se ponen amarillitos. Sí, pueden existir bastantes cambios, pero hablando, digamos, de patología como tal, los tratamientos para el cáncer generalmente hablábamos de 3 terapias: quimioterapia, radioterapia y cirugía. Una de las principales armas para proteger al paciente es la prevención, pero la prevención solamente se da cuando se sabe direccionar al paciente que tiene cáncer a la consulta odontológica, ¿sí? No olvidar que el paciente tiene cáncer y solamente se van a enfocar en ese tema, no. Hay que enfocarlo y darle la oportunidad de que la parte odontológica sea interdisciplinar y haga parte del tratamiento como tal de la oncología. Los tratamientos oncológicos, tratamientos contra el cáncer resecan la boca, ¿verdad? Eso Sí. estabas diciendo. Entonces, nuestra higiene bucal debe cambiar porque la crema de dientes puede resecarla más, el enjuague bucal también la puede resecar más, se debe lavar más seguido los dientes. ¿Cómo debe ser esa parte? Bueno, el tema de higiene generalmente depende de la fase de diagnóstico. ¿Qué pasa? Un paciente que recién es diagnosticado tiene la motricidad para poder hacer su higiene. Pero ¿qué pasa? O te pregunto yo, ¿qué pasa con el paciente que tiene cáncer y que está en una cama postrado y que no puede hacerse la higiene oral? Los cuidadores son los encargados entonces en ese momento de ¿O Exacto. existe otro tipo de limpieza? La higiene oral, diferente? pues lo más importante, ¿sí? Un paciente que tiene cáncer, ya te decía, tiene efectos como menor producción de saliva, genera efectos más nocivos como inflamación, sangrado, caries secundarias al tratamiento de la terapia oncológica, pero la higiene es vital, la higiene es muy importante antes de iniciar el tratamiento de cáncer, porque generalmente es un proceso que hace parte de su tratamiento. Un ejemplo, si el paciente fue diagnosticado con cáncer y necesita sacarse una raíz, necesita hacer un tratamiento de conducto, necesita hacer una cirugía importante y no se hace antes de iniciar el tratamiento Ya después para no el se puede cáncer, hacer. ya después no se debe hacer. ¿Eso por qué? Porque- Porque se bajan las defensas Riesgo a de cero, al infecciones. límite. Hay limitaciones. Un ejemplo, el paciente que recibe radioterapia y está en tratamiento de radioterapia necesita sacarse un diente. Un ejemplo. Pero el hecho de colocar la anestesia para hacer la cirugía genera necrosis del hueso Oh, por Dios. O una infección puede ser mortal. o una infección Está secundaria al inmunodeprimido, procedimiento. entonces cualquier Exacto. tipo de herida es un riesgo latente. Entonces, dentro de las recomendaciones principales para todos los televidentes, que tengan muy en cuenta que si hay un diagnóstico de cáncer para alguno de ustedes, algún conocido, y enfocar la terapia es muy importante. Conocer que la parte de odontología es vital, que hace parte del proceso para la curación como tal. Te decía, si no puedo alimentarme, si no puedo tener la digestión idónea, generalmente va a generar disminución en el proceso de la recuperación.